¿Cómo no gozarnos en esta mañana si el Señor ha sido más que bueno? Amén. El Señor ha bendecido nuestra casa, el Señor ha bendecido nuestra ciudad, el Señor ha bendecido nuestra vida. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie en esta mañana. Vamos a entrar a la palabra, vamos a leer un versículo bíblico que creo que es el que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en mi corazón para compartir con usted en esta mañana. Amén. Si puede abrir conmigo su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 11, en su versículo 12. Libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 12. Cuando lo tenga, diga aleluya, un fuerte gloria a Dios. Yo lo voy a leer la Nueva Versión Internacional y dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Lo voy a repetir una vez más. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse. Padre, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, gracias por tu presencia, Señor. Padre, en esta hora, Padre, pedimos que seas tú, Señor, hablando a través de este micrófono, Señor, hablando a través de mi boca, Señor, Padre, y puedas fluir en la palabra en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amada iglesia. Dios es bueno. Hoy quiero comenzar diciendo que alcanzar el reino de Dios requiere compromiso. Dile al que está a tu lado, dígale a su hermano, a su hermana: hermano, alcanzar el reino de Dios requiere compromiso. Hermano Moisés, alcanzar el reino de Dios requiere compromiso. Y usted dirá: hermano pastor, pero es que usted no sabe. Fíjese que yo no tengo tiempo. El patrón no me da permiso. No puedo salir a la hora de culto. No puedo salir a la hora de servicio. Es que usted supiera cómo ando de trabajo ahorita. Es que si yo le contara, hermano pastor, que tengo que cuidar los hijos el miércoles. Es que si yo le contara, hermano pastor, que mi esposa no está lista los domingos a las 11 de la mañana para venir al servicio. Es que si yo le contara, hermano pastor, que muchas de las veces me quedo dormido y no me dan ganas de venir al servicio. Es que si usted le contara, hermano pastor, yo vivo en Mississippi, para venir al 1348 de la National tengo que manejar como una hora. Que si yo le contara, hermano pastor, que el carro se descompuso. Que si yo le contara, hermano pastor, que el día de vigilia, el día de venir a los jóvenes, se me hace un poco difícil porque no tengo quien cuide a mis hijos. Déjeme decirle que la vida siempre presenta momentos de duda y indecisiones y momentos de pruebas, pero también momentos de tomar compromiso y decisiones. Todo ser humano titubea en algún momento de su vida. Todos. No importa si usted habla en lenguas, no importa si usted profetiza, no importa si usted predica, no importa si usted canta, no importa si usted toca. Todos pasamos por momentos difíciles de tomar decisiones difíciles. No hay personas que se mantengan firmes todo el tiempo. Hasta las personas más fuertes deben enfrentar momentos donde dudan al tomar decisiones difíciles. Si analizamos las historias de la Biblia, nos vamos a encontrar con personas, con muchas personas usadas por Dios, llenas de la presencia de Dios, llenas del Espíritu Santo, que tuvieron que pasar por procesos difíciles, que tuvieron que tomar decisiones que marcarían el rumbo de su vida, que tuvieron que tomar decisiones que marcarían el rumbo de su ministerio. Dígale al que está a su lado: todos pasamos por momentos de duda. Vamos, dígaselo. Hermana Gaby, todos pasamos por momentos de duda. Todos en algún momento tenemos un proceso de duda. Todos en algún momento pasamos por momentos donde dudamos. Pero alcanzar el reino de Dios requiere compromiso. Alcanzar el reino de Dios requiere compromiso. Otra vez, dígale al que está a su lado: todos pasamos por momentos de dudas. Todos pasamos por momentos de dudas, pero alcanzar el reino de Dios requiere
compromiso. Alcanzar el reino de Dios requiere compromiso. Una de las personas más directas en su forma de predicar, a mi punto de vista, es Juan el Bautista. Esta persona el Señor la presenta en el Nuevo Testamento. Muchos lo conocen como Juan. Muchos de nosotros lo conocemos por su sobrenombre, que más bien era una descripción de su ministerio. Es decir, por ejemplo, a mí muchos me conocen como Misael, el mecánico. Muchos conocemos al hermano Moisés como hermano Moisés, el pintor. Muchos conocemos a la hermana Juanita como la hermana que hace tacos. Amén. Entonces, a Juan muchos lo conocemos como Juan el Bautizador o como Juan el Bautista. De acuerdo con el Evangelio según Mateo, Juan era un predicador que se desarrollaba su ministerio en el desierto de Judea, cerca del río Jordán. El desierto muchas de las veces puede ser un lugar donde Dios quiere hablar a nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes han pasado por su desierto? Yo he pasado por mi desierto. Pero el desierto muchas de las veces puede ser el lugar donde Dios quiere hablar a su corazón. La Biblia me enseña en Oseas capítulo 2, versículo 14, Reina Valera: pero aquí dice el Señor, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Mateo capítulo 4 nos enseña la Biblia que el Espíritu Santo de Dios, Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu Santo de Dios al desierto. Y la Biblia a mí me enseña que ahí en el desierto fue tentado. La Biblia me enseña que Jesús ahí en el desierto fue tentado con comida, fue tentado con cansancio, fue tentado, pero gloria a Dios que Él resistió. Dígale al que está a su lado: el desierto muchas de las veces puede ser un lugar donde Dios quiere hablar a su corazón. Mateo capítulo 3, versículo 4, Nueva Versión Internacional. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. ¿Se imagina al hermano pastor Misael vestido de ropa de camello, cantando los miércoles y los domingos? Llevaba puesto un cinturón de cuero y su alimentación era de langostas y miel silvestre. Nada de chinos, nada de Olive Garden, nada del steak. Él en el desierto comía langostas y miel silvestre. Mateo capítulo 3, del verso 1 al 2, dice que en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y que decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Imagínese hoy un día un predicador así, con ese dote de predicación. Imagíneselo usted por un momento. ¿Qué haríamos? Iglesia Nueva Vida, con ustedes el pastor Juan el Bautista. Arrepiéntanse. ¿Qué haríamos? Tal vez lo tacharíamos de religioso y falta de ética. ¿Cómo yo al que canto me está diciendo que me arrepienta? ¿Cómo yo que sirvo de ujier me está diciendo que me arrepienta? Era evidente que Juan el Bautista era un predicador diferente. No estudiaba en las escuelas rabínicas de Jerusalén. La prédica de Juan se alejaba a la prédica de los fariseos y saduceos de esa época, pero se acercaba al corazón de Dios. Su prédica se acercaba al corazón de Dios. Es decir, su mensaje no era suavizado ni maquillado, sino que iba directo a la raíz del problema. Él hablaba directo al problema. Él hablaba directo al pecado. Él hablaba directo como el Señor le había mandado. Es decir, un predicador que no se dejaba llevar por sus emociones o por ideologías de las personas. Juan era un predicador guiado por Dios. Juan el Bautista era un predicador guiado por Dios. En su prédica, Juan el Bautista llamaba al pueblo judío al arrepentimiento. Esto era muy extraño, dado que Juan le estaba hablando al pueblo escogido por Dios.
Imagínense, Juan el Bautista aparece en el desierto de Judea y comienza a predicar el arrepentimiento y decía: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Pero la predicación la estaba predicando al pueblo escogido de Dios, que era el pueblo de Israel, el pueblo judío. Le estaba hablando a los descendientes de Abraham, Moisés y David. Se supone que el mensaje del arrepentimiento debería ser a los que están en la Jackson, a los que están por la Winchester Avenue, a los que están por allá por Bartlett, no a los que están aquí en la National. Se supone que el mensaje del pastor, el bautista, debería ser a los inconversos. Pero no, le estaba hablando a los descendientes de Abraham, de Moisés y de David. Su mensaje no estaba dirigido al pueblo de los gentiles, sino al pueblo escogido de Dios. ¿Le suena eso familiar? Muchas las veces vienen los predicadores usados por el Señor, se paran en este lugar y plantan una palabra para nuestra vida. Pero muchas de las veces no recibimos esa palabra. Muchas de las veces repelemos esa palabra porque creemos que esa palabra que le está predicando, que le está diciendo, no es para mí. Que esa palabra es para los que están allá afuera. Que esa palabra son para los que no buscan de Dios. O para mí no, porque yo hablo en lenguas. Para mí no, porque yo profetizo. Para mí no, porque yo dirijo el servicio. Pero vemos a un Juan el Bautista hablando al pueblo de Dios, descendientes de Moisés, de Abraham y de David, diciéndole: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. A su nombre, a su nombre. Mateo capítulo 3, verso 2 decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Como era de esperar, el mensaje de Juan presentó un grave desafío al pueblo judío. No lo querían, lo despreciaban. Muchos líderes religiosos tradicionales veían a Juan como un predicador insolente, como un predicador que no busca de Dios, como un predicador que solamente habla lo que tiene que hablar, como un predicador que dice: es que él sabe mi problema, por eso está hablando mi problema. El mensaje de Juan requería que el pueblo de Dios confesara sus pecados y se bautizara. Eso es lo que el mensaje de Juan el Bautista requería: un arrepentimiento y un bautismo en las aguas. ¿Cuántos se han arrepentido en este lugar y cuántos se han bautizado? Vemos que el mensaje de Juan requería que el pueblo de Dios confesara sus pecados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para librarnos de toda maldad. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para librarnos de toda maldad. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que Juan el Bautista estaba predicando. Estaba predicando un arrepentimiento al pecado, porque él sabía que el pecado te llevaba directamente a la muerte. El pecado nos lleva directamente a la muerte. ¿Y por qué los judíos no miraban bien la prédica de Juan el Bautista? Me preguntaría usted. Una de las cosas que ellos no practicaban era el bautismo en agua. Ellos no practicaban el arrepentimiento, pero sí practicaban la circuncisión, algo religioso. Al llamar Juan al pueblo judío al arrepentimiento y bautismo, los estaba tratando como un pueblo pagano, como un pueblo pecador. ¿No les suena esto familiar? Que cuando nuestro líder, nuestro pastor nos llama a cuentas un arrepentimiento, comenzamos a repeler, nos comenzamos a ofender. ¿Pero por qué yo, pastor? Si yo dirijo el servicio, yo llego temprano, llego a las 6:45, pastor, y prendo el sonido y espero a los muchachos que llegan y les doy la lista y arrancamos. ¿Por qué a mí, pastor? ¿Por qué a mí, pastor? Si yo oro, yo ayuno, yo hablo en lenguas, muchas de las veces me deja predicar. ¿Y por qué a mí, pastor? Eso es lo que estaban haciendo el pueblo de Dios, repeler la palabra de Juan el Bautista. No aceptaban
el consejo de Dios, no aceptaban la palabra de Dios, no aceptaban que ellos necesitaban morir a su pecado y ser bautizados, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No sé si alguien hoy en día se siente identificado cuando Dios a través de su palabra usa un ministro, le ministra una palabra que más que bendecirlo, lo enoja. Usted sale irritado como que esa palabra no fue para usted, como que no le gustó y se va enojado. Y no porque la palabra no viniera de parte de Dios, no me malentienda, sino que la manera como recibimos la palabra es de la misma manera. Si nos va a bendecir o no nos va a bendecir. De la misma manera que usted reciba la palabra hoy, va a contar mucho si va a bendecir su vida o no va a bendecir su vida. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10, dice la palabra del Señor: pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras. Está hablando al pueblo de Dios. Tal vez a la gente que enseñaba, tal vez a la gente que profetizaba en ese momento, tal vez a la gente que había en la iglesia, tal vez a la gente que dirigía la alabanza. Camada de víboras, ¿quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestre arrepentimiento. No piensen que podrán alegrar. Tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortada y arrojada al fuego. Miren la forma de predicar de Juan el Bautista. Miren la forma tan fuerte y tan directa de ir al problema. Imagina un predicador de esa calaña hoy en día. Camada de víboras. En otra versión dice generación de víboras. Tengan frutos de arrepentimiento. En otra parte de la porción, la Biblia dice que por el fruto conocerás a la persona, por el fruto conocerás al cristiano. Juan el Bautista deja claro que la fe no es hereditaria, es decir, yo no puedo heredarle la fe que yo tengo, la búsqueda que yo tengo a mi hijo Isaac. Usted no puede heredar la búsqueda, la fe que usted tiene a su hijo, a su hija. Usted no puede heredar a su esposa, a su esposo, lo que Dios le ha dado a usted. Ellos tienen que buscar su propia fe. Ellos tienen que buscar su propio llamado. Ellos tienen que buscar y anhelar su propio don. Y lo que el pueblo de Dios estaba haciendo, que ellos se repelían, se defendían, porque según ellos venían de la descendencia de Moisés, Abraham y David. Como Dios perdonó a Moisés, Dios me perdonó a mí. Como Dios perdonó a David, Dios me perdona a mí. Como Dios perdonó, Dios me perdona a mí. Pero Juan le dijo: sí, claro que puede hacer eso, pero tienes que tener el fruto de arrepentimiento. Tienes que tener el fruto de confesar el pecado. Tienes que tener el fruto de arrepentirte y no volver a hacer. En cierta ocasión, Jesús se encontró con una mujer que iba a ser apedreada porque la encontraron en adulterio, y Jesús le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Ahora le dijo: vete y no peques más. ¿Había pecado? Sí, pero la instrucción del Señor fue: no peques más. Nosotros somos pecadores, amén. La Biblia dice: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria del Señor. Todos somos pecadores, pero ahora el Señor te dice: levántate y no peques más. Si usted antes mentía, ya no mienta. Si usted antes robaba, ya no robe. Si usted antes engañaba, ya no engañe. Si usted antes decía malas palabras, trate ya no decir malas palabras. Hermano pastor, pero el Señor me perdona, amén, gloria a Dios. Pero el Señor también dice: no lo hagas más. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar y librarnos de toda maldad, pero Él quiere que ya no lo hagamos más.
Ser descendiente de Abraham es algo espiritual, como yo le comentaba. Es como por decir, yo decir a mi esposa que lo que Dios me ha dado a mí, yo se lo voy a heredar a Isaac. Pero va a estar en mi hijo buscar de Dios y seguir el camino de Dios. Yo no puedo decir, voy a imponer la mano sobre mi hijo y todo lo que yo he hecho en el Señor se lo voy a transferir a él. Todos los pecados que él vaya a cometer, el Señor se los va a perdonar porque él es mi hijo. En esto su mensaje se asemeja con el mensaje del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo predicó de esto en Romanos capítulo 4. El apóstol Pablo describe que Abraham, como el padre de la fe, tanto de las personas judías como las que no lo son. Eso es lo que el apóstol Pablo decía, que Abraham es el padre de la fe para tanto judíos y tanto gentiles. Cosa que los saduceos y fariseos no aceptaban. Cosa que los fariseos y saduceos estaban en contra de la predicación de Juan el Bautista. Ahora bien, el mensaje de Juan no se quedó en el llamado del arrepentimiento, sino que profetiza la pronta llegada del Mesías enviado por Dios para salvar a la humanidad. ¿Cuántos han leído la historia de Juan el Bautista? No solo es un predicador, un profeta llamado a predicar el arrepentimiento, sino que también le tocó profetizar la entrada, el comienzo del llamado de nuestro Señor Jesús. A él le tocó ser el profeta. Isaías habla de él, que Dios levantaría a alguien que clamara en el desierto, que Dios levantaría una voz que profetizara la entrada del Señor Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 11 al 12. Yo los bautizo a ustedes con agua y arrepentimiento, pero el que viene después de mí, mira, ahí está profetizando Juan el Bautista, es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Tremenda profecía de este pastor que nadie quería. Esa profecía se cumplió cuando Jesús llegó a las riberas del río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. De primera intención, la palabra dice que Juan no lo quería bautizar. La Biblia dice que Jesús se le presenta y le dice, estaban bautizando, había una línea como lo hacemos aquí, pasa uno, pasa otro, y de repente miró a Jesús y le dijo, yo no puedo bautizarte a ti, tú tienes que bautizarme a mí. Y dice la palabra que Jesús le dijo, tenemos que hacerlo así para cumplir lo que está escrito. Dice la palabra que entonces Juan consintió, accedió a bautizarlo. Mas Jesús le contestó en Mateo 3, capítulo 15, hagamos como te digo, Juan, hagamos como te digo. Pues nos conviene cumplir lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió en bautizarlo. Ahora bien, cuando Juan bautizó a Jesús, se produjo una manifestación sobrenatural en el desierto de Judá. Yo he mirado muchas personas bautizarse aquí y en la otra iglesia que yo pertenecía también mucha gente es bautizar, y nunca he mirado una manifestación como la manifestación que Mateo describe. La Biblia dice que el cielo se abrió y una paloma descendió, símbolo del Espíritu Santo, y se escuchó una voz en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Imagínese usted, Juan el Bautista profetiza la llegada del Mesías. La profecía se le cumple cuando Jesús se le acerca y le dice, bautízame. Lo bautiza y se produce algo sobrenatural. El cielo se abre, la paloma desciende, la voz en el cielo se escucha. A estas alturas es más que evidente que Juan el Bautista reconoció a Jesucristo como el Mesías. Antes de bautizarlo, él ya lo había conocido como el Mesías. Le dijo, yo necesito ser bautizado por ti. Pero ahora con esta manifestación sobrenatural estamos más que convencidos que Juan el Bautista estaba convencido de que Jesús
era el Mesías que fue enviado por Dios para salvar la humanidad. A su nombre. Yo no sé usted, pero con estas señales estaría más que convencido de que Jesús es el Mesías enviado por Dios. Imagínese usted por un momento, usted profetiza la entrada de Jesús. Jesús se le presenta y le dice: bautízame. Lo está bautizando, Jesús sale del agua, el cielo se abre, la paloma desciende y la voz se escucha. ¿Qué haría usted? Ahora bien, entendemos que Juan fue testigo de la manifestación sobrenatural como Jesús fue bautizado. Él lo bautizó, él fue testigo. Y dijimos que a estas alturas Juan el Bautista ya no tendría dudas de que Jesús es el Mesías de Dios. Ahora bien, ¿qué fue lo que llevó a Juan el Bautista a dudar de Jesús? Si usted ha leído la historia, ya que unos capítulos más adelante del mismo libro volvemos a encontrar a Juan el Bautista, pero ahora él ya no está predicando en el desierto. Unos capítulos más adelante en el libro de Mateo, ya no está predicando, ya no está profetizando, sino que ahora se encuentra encarcelado en Galilea. Las multitudes ya no le siguen, ya no bautiza. Los likes en Facebook comenzaron a hacerle falta. Los seguidores en TikTok ya no lo seguían. Los aplausos en el desierto se acabaron. Y ahora vemos a un predicador, a un profeta del Señor pasando una prueba, pasando por una circunstancia difícil. El profeta se había metido en problemas por predicar rectitud. El profeta de Dios se había metido en problemas por predicar la verdad y la justicia y demandar el pecado. Prepárese, iglesia, porque si usted predica rectitud, justicia y verdad, créame que se va a meter en problemas. Porque si usted predica demandando el pecado, olvídese, los seguidores en Facebook se le van a ir. Los seguidores en TikTok van a decir: yo no sigo gente religiosa, yo no sigo hermanos que predican el arrepentimiento. Prepárese. Prepárese, porque si usted predica rectitud y justicia y verdad, créame que se va a meter en problemas. Pero una cosa sí te digo, que si el Espíritu de Dios está con usted, eso es más que suficiente. Si el Espíritu de Dios lo manda a predicar arrepentimiento al pecado, si el Espíritu de Dios lo manda a profetizar arrepentimiento al pecado, que se vayan los likes, que se vayan los seguidores, pero que su presencia no nos desampare. Juan había sido encarcelado por Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande, que había sido rey de Judá. Imagínense, pasó de ser un tremendo profeta, un tremendo pastor, a estar en problemas hasta llegar a punto de ser encarcelado. La Biblia nos enseña que Antipas, hijo de Herodes y de una mujer samaritana llamada Máltese, tenía otro medio hermano llamado Herodes Filipo, hijo de Herodes y Mariame, que estaba casado con una mujer llamada Herodías, que tuvo una hija llamada Salomé. En una visita a casa de su medio hermano, Antipas se encaprichó con Herodías, la mujer de su hermano. Poco después los hermanos llegaron a un acuerdo por medio del cual Antipas prácticamente le compra a la mujer. Miren nomás qué aberración se miraba antes. Prácticamente le compró la mujer a su hermano y la tomó como una de sus esposas preferidas. La Biblia dice que Juan denunció públicamente el acto de poca vergüenza de Antipas. En Mateo capítulo 14, versículo 3 al 4 podemos ver eso. Pero la denuncia le costó la cárcel y posteriormente la muerte. Por eso yo le decía, prepárese, porque si Dios lo ha llamado a predicar contra el pecado,
Si Dios lo ha mandado a denunciar el pecado, las cosas que no le agradan a Él, prepárese porque se va a meter en problemas. Prepárese porque se va a mirar en situaciones difíciles. Yo hacía una pregunta: ¿qué fue lo que llevó a Juan el Bautista a dudar de Jesús? La Biblia dice que Él lo bautizó, escuchó la voz en el cielo se abre, la paloma desciende. Es que allí fue en la cárcel, fue ahí en su prueba, donde las dudas comenzaron a enredarlo. ¿No le ha pasado que cuando le llega la prueba, usted comienza a dudar de usted mismo? Cuando a usted le llega la prueba, usted comienza a dudar de usted mismo. Comienza a dudar de su llamado, comienza a dudar de su ministerio, comienza a dudar de tantas cosas. Y es que los rumores de Jesús eran muchos. Y Juan en la cárcel le llegaban las noticias hasta en la cárcel. Juan escuchaba lo que hablaban de Jesús. Y en uno de los testimonios que decían de Jesús era que Jesús echaba a los demonios por parte de Beelzebú. En Mateo capítulo 12, versículo 22 al 31 dice: un día llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo. Esta clase de noticias llegaba a la cárcel donde Juan estaba. Y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron: no, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Beelzebú, príncipe de los demonios. Ya en la cárcel Juan el Bautista se entera de lo que le espera la muerte. Por eso envía a uno de sus discípulos o a varios de sus discípulos a preguntarle a Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 3 al 4 al 5. ¿Eres tú el que debe venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les es anunciado las buenas nuevas. A su nombre. ¿Sabe usted que cuando usted hace las cosas bien que Dios le mandó y sus ojos no miran los resultados que usted espera, comenzará a dudar? Comenzamos a cuestionarnos y a preguntarnos: ¿será bien que hice en denunciar el pecado? ¿Será bien que escogí este tema para predicar y denunciar el pecado? ¿Estará bien que yo por el micrófono diga que Cristo viene pronto y que si no nos arrepentimos nos vamos a quedar? ¿Será bien que hice bien en decir esto? ¿Será que hice bien en buscar la santidad? Ese tipo de dudas llegaban a Juan el Bautista cuando le llegó la prueba en la cárcel. ¿Será que hice bien en buscar la llenura del Espíritu Santo? Señor, ¿será que hago bien con venir a la oración los martes? Señor, ¿será que hago bien con venir a la oración los sábados? Señor, mira diezmo, mira ofrendo y mira lo que me pasa. Señor, y aún voy a la iglesia miércoles, domingo, vigilia, los jóvenes. Señor, y mira en la prueba, en el proceso en el que estoy. Cuando usted y yo vemos nuestros ojos, con nuestros ojos y no con los ojos de Cristo, comenzamos a llenarnos de dudas y preguntas sin respuestas. Volver a repetir: cuando usted y yo no vemos con los ojos de Jesús, nos comenzamos a llenar de dudas y preguntas sin respuestas. Juan el Bautista experimentó esa duda en medio de la prueba. La Biblia dice que debemos poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Cuando yo y usted quitamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, nos comenzamos a llenar de dudas y cuestionamientos. Cuando usted deja de hacer lo que Dios le mandó a hacer, es cuando a usted le llega la duda.
Cuando usted deja de buscar al Señor y cuando usted no es direccionado por Dios, es cuando a usted le va a venir la duda, porque una persona que está afilada a la voz de Dios, su oído está afilado a la voz de Dios, nunca va a dudar. Ahora bien, vemos que la respuesta que Jesús le da a los discípulos de Juan los deja tranquilos. Les dijo: vayan y díganle, los ciegos ven, y a los hambrientos por mi palabra les es anunciado el evangelio. Vemos que los discípulos de Jesús se van a la cárcel a llevar la respuesta a Juan. Yo me imagino a Juan en su proceso en la cárcel caminando, esperando la respuesta. Imagínense, no sé cómo eran las cárceles antes, pero imagínense un cuarto de 4x4 y Juan caminando de un lado a otro. Y Señor, ¿será que haría bien yo en profetizar? Señor, ¿sería bien en yo decir generación de víboras? Señor, es que estaría yo bien en denunciar el pecado, Señor, de Herodes, porque mira dónde me metí, Señor. Mira dónde estoy, Señor. Mira, estoy sufriendo, Señor. Tanto que he mandado preguntarle, Señor, a Jesús que si Él es el Mesías o esperamos a alguien más. Imagínenselo por un momento caminando en su cuarto 4x4, 2x2, yo no sé, y preguntándole, cuestionando al Señor: Señor, ¿por qué mi mensaje era tan rudo? ¿Por qué mi mensaje era tan fuerte? ¿Por qué a mí me tocó predicar sobre el pecado? ¿Por qué a mí me tocó tocar esta área? ¿Por qué me llamaste a mí? ¿Por qué me levantaste a mí? Señor, mira dónde me encuentro. Imagínense a Juan el Bautista. Tuvo que haber sido un proceso tan tremendo que después de mirar la manifestación de Dios, después de mirar el cielo abierto, después de mirar la presencia del Espíritu Santo descender y después de escuchar la voz de Dios, él comienza a dudar. Él comienza a dudar y comienza a preguntarse: ¿será que hice bien en denunciar el pecado? ¿Será que hice bien en predicar lo que Dios me dijo que predicara? ¿Será que hice bien? Al recibir la respuesta Juan de Jesús a través de sus discípulos: oye Juan, la respuesta de Jesús. Yo no sé si en ese entonces, hermano, más había una rejita en la cárcel, o no sé si le abrían la puerta completa para que sus discípulos entraran a darle la respuesta. Pero imagínense un momento conmigo, llegar a los discípulos de Juan el Bautista a la cárcel y decir: oye Juan, ¿qué crees? Y Juan: ¿qué? Los ciegos ven. Oye Juan, ¿qué crees? Los cojos andan. Oye Juan, ¿qué crees? Los sordos oyen. Pero oye Juan, está pasando algo tremendo, sobrenatural. ¿Qué está pasando? Que aún los muertos están resucitando. Y es donde yo me imagino a Juan en medio de su prueba, saltando y diciendo: gloria a Dios. Sí Señor, gracias porque me escogiste a mí para denunciar el pecado. Gracias Señor porque me levantaste a mí, Señor, para ser quien profetizara la llegada de Jesús. Es ahí donde yo me imagino a Juan en medio de la prueba, saltando de alegría y decir: valió la pena confrontar el pecado, valió la pena predicar de esa forma, sí, valió la pena venir a los pies de Jesús. Mira quién tú eres y mira quién tú eres ahora. Sí, valió la pena los desvelos en oración, valió la pena los 40 días de ayuno, valió la pena el evangelismo, valió la pena toda la preparación, valió la pena todo el desprecio. Sí, valió la pena tu proceso. Sí, valió la pena. Valió la pena. Valió la pena todo lo que usted hace para el Señor. Vale la pena todo lo que usted se esfuerza para Dios. Vale la pena ujieres. Vale la pena bienvenida. Vale la pena alabanza. Vale la pena limpieza.
Vale la pena agradar al Señor. Vale la pena esforzarse donde Dios nos ha puesto. Ministerio de cocina, valió la pena. Valió la pena. Pero los discípulos de Jesús se quedaron dudando de la pregunta de Juan el Bautista. No se extrañe si muchas personas, incluso hermanos, cuestionen su llamado, su ministerio y su labor para el Señor. No se extrañe, mi hermano, si muchas personas, incluso hermanos, cuestionen su llamado, su ministerio y su labor para Dios. No le extrañe que cuando usted esté pasando por su proceso, quieran cuestionarlo y decir que no puede ser el que predica, pues. No es este el que limpia la iglesia, pues. No es este el que canta. No le extrañe si algún día le llega a pasar. Dijimos que Juan el Bautista mandó a preguntar y Jesús le contestó. Jesús no le dijo sí, Jesús no le dijo no, le dijo vayan y digan lo que ven. Vayan y digan lo que ven, por el fruto lo conocerás. Vayan y digan lo que ven en mí. Vayan y digan lo que ven en más. Vayan y digan lo que ven en el hermano. Vayan y digan lo que ven en la hermana. Que el fruto hablará por sí solo. A su nombre. A su nombre. Y mientras los discípulos de Juan se iban, la Biblia dice que Jesús comenzó a hablarle a las personas de Juan el Bautista. Dígale al que está a su lado, Jesús va a comenzar a hablar de ti. Dígale al que está a su lado, Jesús va a comenzar a hablar de ti. Vamos a decirle a tu hermano, Jesús va a comenzar a hablar de ti. Mateo capítulo 11, versículos 7 al 11. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan y les preguntaba. Jesús preguntándole a los saduceos, fariseos. Jesús preguntando en la National, en Winchester, en la Jackson, ¿qué salieron a ver al desierto? Jesús está haciendo estas preguntas porque los discípulos de él tenían duda de por qué Juan estaba mandando preguntar si él era el Mesías. Mucha gente se preguntaba, ¿no fue aquel que profetizó los cielos abiertos y ahora él está dudando del llamado del Mesías? Entonces Jesús le responde de una manera maravillosa, le dice, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Sí o no? ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Jesús les dijo, claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Y Jesús dijo, sí. Y les digo, más que profeta, este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. A su nombre. Ante la duda de muchos sobre el proceso de Juan el Bautista, Jesús sale al rescate de su profeta. Mientras unos se burlaban de Juan, mientras otros criticaban el llamado de Juan, el Mesías sale a defenderlo. Qué más bello y hermoso que en tu proceso sea Dios quien salga a defenderte. Qué más bello y hermoso que en tu proceso sea Dios quien salga a tu rescate. Qué hermoso que sea Dios quien respalde tu llamado. Qué bendición que sea Dios quien confirme tu llamado. Porque déjame decirte algo, que mientras estemos dentro de la voluntad de Dios y hagamos lo que Él quiere que hagamos y muchas cosas no estén a nuestro favor, qué más importante que sea Dios quien hable bien de nosotros. Por eso dile al que está a tu lado, Dios va a comenzar a hablar bien de ti. Dios va a comenzar a hablar bien de ti. A través de la Biblia vemos que Dios le encanta reconocer a las personas que se humillan y obedecen. Voy a volver a repetir. A través de la Biblia vemos que Dios le encanta reconocer a las personas que se humillan y obedecen. Dile al que está a tu lado, un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia.
Un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Hechos capítulo 13, versículo 22. Nueva versión internacional. Dice la palabra de esta manera: tras destruir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. ¿Quién dio testimonio de él? Dios. He encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Job capítulo 1, versículo 8. Dios hablando: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Le preguntó Dios al enemigo, al acusador, al que te señala. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor: ¿no hay en la tierra nadie como él? ¿Quién está hablando de Job? El Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Jueces capítulo 6, versículo 12. Reina Valera. Dios habla bien de Gedeón. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pastor Suriel ha predicado mucho de eso y dice que Gedeón se miraba a él y yo decía: pero yo no soy nada de eso. Se me hace que te equivocaste de Gedeón, le estás hablando otro. Y el ángel le dijo: no, tú. Jehová está contigo porque eres un varón esforzado y valiente. Deja que el mundo diga lo que tenga que decir, que te digan lo que te tengan que decir, que te llamen religioso si quieren, que se burlen de tu llamado, que se burlen de tu ministerio, que se burlen lo que tengan que burlarse, que al final será Dios quien tenga la última palabra y será Dios quien salga en tu defensa. Dile al que está a tu lado: Dios saldrá en tu defensa. Dios saldrá en tu defensa. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor. No sé usted, pero yo prefiero la aprobación de Dios que del Facebook. Yo prefiero la aprobación de Dios que de TikTok. Yo prefiero la aprobación de Dios que de Instagram. Yo prefiero la aprobación de Dios. Yo prefiero que el Señor se tome la molestia de hablar bien de mí. Yo prefiero que Dios se tome la molestia de decir: eres un varón esforzado, eres un varón que camina en rectitud, eres un varón que predica la verdad, eres un varón que vive la verdad. ¿Cuántos quieren vivir eso? ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo comience a hablar bien de usted? Hermano, ¿y cómo es que el Espíritu Santo va a hablar bien de mí? ¿Va a mandar un ángel y hablar en el oído? No. O puede ser que sí, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero muchas de las veces me ha pasado y le va a pasar o ya le está pasando, que cuando usted entra a una gasolinera, a una tienda, a un restaurante, las personas le dicen: usted es cristiano. Dios hablando bien de usted. ¿Por qué? Porque se le mira la forma de hablar, porque se le mira la forma de actuar, porque se le mira la forma de preguntar. En su trabajo le van a decir: tú vas a la iglesia. ¿Por qué me ha visto en la iglesia? No, porque se te nota que vas a la iglesia. Es Dios hablando bien de usted. Es Dios. ¿Qué están hablando de usted allá afuera? ¿Qué están hablando de usted allá afuera? ¿Qué están hablando de usted allá afuera? A su nombre. No sé usted, pero yo prefiero la aprobación de Dios que de las personas. Prefiero los likes del Señor que los de Facebook. Y ahora hoy en día con esto que el Facebook te paga y que el TikTok te paga, yo prefiero que el Señor me dé su aprobación. Yo prefiero que el Señor me dé su aprobación. Jesús, sabiendo que Juan estaba encarcelado, sabiendo lo que le estaba pasando, más allá de enojarse y criticarlo, se puso a hablar bien de él. Leíamos en el versículo que él dice: como este predicador, como este profeta, jamás se ha levantado alguien así en la tierra. Como él,
de la forma que Él predica, de la forma que Él profetiza, de la forma que Él encara el pecado, de la forma en que Él va al raíz al pecado, no se ha levantado nadie más. Después vemos al apóstol Pablo levantarse casi en un mismo estilo que Juan el Bautista, denunciando el pecado, denunciando lo que no le agrada al Señor. Jesús, sabiendo que Juan estaba encarcelado, sabiendo lo que le estaba pasando, más allá de enojarse por la duda de Juan, se tomó la molestia para hablar bien de él. Una vez más, dile a tu hermana que está a tu lado: el Señor se va a tomar la molestia de hablar bien de ti. El Señor se va a tomar la molestia de hablar bien de usted. Mateo capítulo 11, versículo 12, Nueva Versión Internacional. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, diga conmigo, hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. La manera de que yo interpreto este verso, mi hermano, es que los violentos son aquellos creyentes valientes que se esfuerzan por alcanzar la salvación. Su salvación. Porque alcanzar la salvación requiere valentía, requiere decir no al pecado, requiere decir no a lo que no le agrada a Dios, requiere decir no a lo que Dios no aprueba, requiere decir no a lo que Dios no le agrada. Alcanzar la salvación requiere valentía. Son aquellos que, como Juan el Bautista, van en contra viento y marea, en contra de lo que no le agrada a Dios. Esos son los valientes del Señor. El reino de Dios solo lo alcanzan las personas comprometidas para alcanzar su salvación, viviendo una vida en santidad, una vida en rectitud, una vida conforme al corazón de Dios, sin importar qué piensan los saduceos y fariseos de nosotros. Es que a mí no me gusta la forma que usted se viste, Pastor Misael, se viste muy viejito. A Dios le gusta que me vista así. A Dios no le gusta que yo ande enseñando las piernas, buscando la aprobación de Dios y no del hombre. A su nombre. Moviéndonos en nuestras convicciones como cristianos. Es decir, lo negro es negro, lo blanco y blanco, y no hay en medio, hermano. Lo negro es negro, lo blanco y blanco, y no hay en medio. Lo negro es negro, lo blanco y blanco, y no hay nada en la mitad. No hay nada en la mitad. Creo que Jesús está diciendo en este versículo que para alcanzar el reino de Dios es necesario ser tan valiente y tan comprometidos como Juan el Bautista. ¿Le gustaría pasar por dificultades? Amén. ¿Le gustaría ser señalado? ¿Le gustaría ser criticado? Anteponer nuestras convicciones como hijo de Dios ante la moda de la sociedad. Escucha, iglesia, porque hoy en día es muy fácil estar a la moda, pero difícil estar en santidad. Está muy fácil aceptar lo que el mundo ofrece, pero difícil practicar la santidad. Es que ahora todo me acomoda, pero la vida en rectitud me estorba. Ahora todo me acomoda, pero una vida en rectitud me estorba, hermano pastor. No puedo cumplir lo que Dios quiere. No puedo cumplir lo que Dios me está pidiendo. No puedo renunciar al pecado. No puedo cambiar. Creo que la enseñanza principal de este pasaje bíblico en Mateo capítulo 11, versículo 12, es un llamado al compromiso cristiano. Es un llamado al compromiso para con Dios. La vida de Juan el Bautista revela la importancia del comportamiento cristiano. Juan predicó con valentía, poniendo en peligro su vida,
Si usted lee la historia más adelante, se va a enterar de que a Juan el Bautista le cortan la cabeza, es decapitado, solo por predicar lo que le agrada al Señor, solo por denunciar el pecado, solo por ir directo a lo que está en contra del Señor. Su compromiso con Dios lo llevó a denunciar el pecado y a enfrentar al liderazgo religioso de su época. Y cuando tuvo dudas, las enfrentó de una manera directa, recibiendo el reconocimiento de Jesús. Cuando tuvo dudas, las enfrentó de una manera directa y recibió el reconocimiento de Jesús. El ejemplo de Juan y las palabras de Jesús son un gran desafío para nosotros hoy en día. El ejemplo de Juan de predicación y las palabras de Jesús de hablar bien de un siervo son un gran desafío para nosotros hoy en día. Voy a repetirlo otra vez. El ejemplo de Juan, la forma de comportarse y vivir, y las palabras de Jesús que dijo acerca de él son un gran desafío para nosotros hoy en día. ¿Qué estamos haciendo para Dios? ¿Qué está haciendo usted para Dios? ¿Qué estoy haciendo yo para Dios? ¿Qué estamos haciendo para alcanzar nuestra propia salvación? ¿Sabe por qué? Queremos el reconocimiento de Dios, pero no queremos confrontar el pecado. Queremos que todos digan que vivimos una vida cristiana en plenitud de Cristo, pero no queremos comportarnos como un buen cristiano. Queremos la aprobación de Dios, pero no llevamos una vida recta en santidad. Queremos los dones del Espíritu Santo, pero no los buscamos en oración. Es que si yo profetizara, profetizaría mejor que el hermano. Es que si yo predicara, predicaría mejor que el hermano. Es que si yo hablara en lenguas, yo hablaría mejor que el hermano. Pues busque más que el hermano. A su nombre. Pues busque más que la hermana. Pues desvélese más en oración que la hermana. Pues lea la palabra más que su hermana. Lea la palabra más que su hermano. Alcanzar el reino de Dios requiere responsabilidad. Por lo tanto, no permitamos que los embates de la vida nos desanimen. Ya con esto voy terminando. No permita, iglesia, que las dificultades que van a llegar a su vida, porque créame, van a llegar. No permita que los obstáculos que van a llegar a su vida los desanimen de seguir el camino de Jesús. Es que sí, hermano, es que como quiera yo paso dificultad, yo busco en mi casa, gloria a Dios. Es que no importa si no voy a la iglesia, como quiera yo busco en la casa. La palabra me enseña que cuán bueno y delicioso es habitar con los hermanos en armonía, en comunión. Porque una cosa es la búsqueda en su casa y otra cosa es la búsqueda en la iglesia. Alcanzar de Dios requiere responsabilidad. No abandonemos nuestra fe, hermanos. No olvidemos al Señor. No olvide lo bueno que Dios ha sido con usted. No olvide de dónde Dios lo ha sacado. No se olvide de usted cómo vivía antes y cómo vive hoy. Eso solamente lo ha hecho Dios. Eso se llama gracia. Eso se llama favor inmerecido de parte del Señor. No apaguemos al Espíritu Santo de Dios. No apaguemos la presencia, que es lo más importante que nos queda ahorita, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo, en el Antiguo Testamento, habla a uno de sus pastores y le dice: te recomiendo que avives el don del fuego que hay en ti. Hermano, pastor, ¿y cómo se aviva? Buscando la presencia del Señor, escuchando la palabra del Señor, viviendo una vida recta, viviendo una vida santa. Hermano, sí, pero si usted supiera que los hermanos, sí, gloria a Dios, es parte de la santidad. Hermano, pero si usted supiera que en mi trabajo, sí, gloria a Dios, pero es parte de la santidad. Hermano, pero es que si usted supiera que mi esposo, mi esposa, sí, pero es parte de la santidad.
No abandone al Señor. No olvide al Señor. No apaguemos al Espíritu Santo. No le demos la espalda a nuestro Señor. No le demos la espalda a nuestros hermanos en la fe. No le demos la espalda a nuestros hermanos en la fe. Que su preocupación de Él sea mi preocupación mía. Que cuando le llegue un mensaje que le digan, hermano, la hermana necesita oración, en ese mismo momento, si es posible, usted ir a su lugar secreto y comenzar a interceder por ese hermano, por esa hermana, y no decir, qué bueno que le pasó eso. Que cuando usted reciba un mensaje de parte de su pastor y le diga, estamos orando por esta situación, que en su corazón el Espíritu Santo comience a poner esa necesidad tanto del hermano como para usted. Hermanos, que aquí cuando a mí me llegan mensajes de oración, yo no sé cómo explicarle, ni quiero sonar religioso, pero a mí me preocupa. Como que comienzo a hacer la necesidad del que está pasando necesidad, la comienzo a hacer mía. Y estoy trabajando, le digo, Señor, ten misericordia, porque solo tú puedes hacerlo. Señor, lo único que yo puedo es abrir mis labios y comenzar a orar por esa persona, comenzar a orar por esta situación, porque yo sé que tú lo puedes hacer, Señor. No le demos la espalda a nuestros hermanos en la fe. No traicionemos a nuestra familia. Seamos valientes. Perseveremos en la fe, arrebatando el reino en el nombre poderoso de Jesús. A su nombre. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Vamos a darle gloria al Señor. Vamos a darle gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Un llamado al compromiso. Un llamado al compromiso no con el hombre. Un llamado al compromiso con Dios. Un llamado al compromiso no para que vean que estoy comprometido, sino un llamado al compromiso para que Dios hable bien de mí. Un llamado al compromiso no porque me va a beneficiar, sino un llamado al compromiso porque de esa manera alcanzaré mi salvación. Yo le voy a invitar en esta tarde que se ponga de pie. Y si usted desea pasar al frente a hacer un compromiso no con el hombre, sino con Dios, el altar está abierto. El altar está abierto y usted puede pasar en esta mañana, o si quiere ahí donde está, usted solo puede levantar sus manos, puede abrir su corazón y puede ponerse a cuentas con Dios y decirle, sí, Señor, yo sé que eres tú hablando a mi vida, yo sé que he fallado en esta área, yo sé, Espíritu Santo, que tú estás ministrándome en esta área y hoy quiero hacer un compromiso contigo. Vamos, ahí donde estás, solo levanta tus manos y dile, Espíritu Santo, hoy hago un compromiso con tu presencia. Espíritu Santo, hoy hago un compromiso con tu casa. Espíritu Santo, hoy hago un compromiso con tu presencia. Vamos, solo comience a hablar con Dios. Vamos, dígale, renuncio al pecado, Espíritu Santo. Renuncio a las cosas, Señor, que no te agradan, Señor. Renuncio a las cosas, Señor, que no te favorecen. Padre, renuncio a las cosas que no te gustan que yo haga. Yo hoy me comprometo, Señor. Yo hoy me comprometo, Señor, a servirte, a serte fiel. Oh Espíritu Santo, en esta hora yo renuncio a lo que no te agrada. Yo renuncio a lo que no te gusta. Oh Espíritu Santo, tu palabra dice que tú escudriñas el corazón aún lo más profundo de los pensamientos, porque muchas de las veces mi corazón es engañoso, Señor. Por eso en esta tarde yo te pido que escudriñes, escudriña, 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 Señor. Escudriña, escudriña, Señor. Vamos, ahí donde estás, solo dile, Señor, Padre, si hay algo que no te agrada de mí, hoy es el momento, Señor. Házmelo sentir, házmelo ver, Señor.